Porque si solamente nos quedamos en el número y en lo que sucede y no hacemos nada al respecto, bueno, evidentemente tampoco estos informes pueden llegar a servir. Claro, perdimos tanta cantidad de toneladas, pero si uno revierte esa situación se podría llegar a alimentar a más de 7 veces a quienes hoy están pasando hambre en el mundo, según el relevamiento y este informe del trabajo que llevó adelante esta fundación, denominado Enviado a la Basura. Vamos a hablar con Manuel Jaramillo, nos está acompañando en este mediodía, es director de Fundación Vida Silvestre. Nuevamente con nosotros, Manuel, buen mediodía. Pablo, Vicente y Belén Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo, Vicente, y bueno, un saludo muy grande a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por estar nuevamente, Manuel. Hemos hablado con vos hace poco de las complicaciones climáticas que están apareciendo en el mundo, de ese alerta global que tenemos, pero ahora también tenemos estos números que son impactantes y se relacionan con lo que es el cambio climático, con lo que es esa cuestión del hombre de no aprovechar los recursos naturales y encima encontrarnos con estos desechos que pareciera que no le importara la cantidad de millones de personas que hay todos los días en el mundo que no terminan de satisfacer ese plato de comida o de alcanzarlo por lo menos. Sí, sin duda es una situación paradójica, ¿no? Porque podríamos decir que año a año avanza la frontera agropecuaria, transformando ambientes naturales, que pueden ser bosques, pueden ser pastizales como el que me acompaña en la foto de atrás, o pueden ser humedales, y justamente esa transformación se justifica principalmente en la necesidad de alimentar a un mundo cada vez más creciente y demandante. También esa transformación de ambientes implica altas emisiones de gases de efecto invernadero, porque se pierde el carbono almacenado por la vegetación, y también se quema carbono para poder realizar esta producción agrícola y ganadera. Y se estima que aproximadamente el 10% de los gases de efecto invernadero globales provienen de la producción de estos alimentos que luego son enviados a la basura. Sumado a esto también el consumo de agua, que es altísimo, un consumo de agua que se necesita para la producción de estos alimentos, para la manufacturación, para la comercialización, y que luego se desperdicia, ¿no? Entonces, en un planeta con recursos claramente limitados, donde tenemos un modelo que nos invita a pensar continuamente en un crecimiento ilimitado, estamos desperdiciando aproximadamente el 40% de lo que producimos en lugar de utilizarlo responsablemente. Manuel, ¿y cómo es la situación aquí en la Argentina? Más allá de estos números que estamos dando a conocer a nivel mundial, en nuestro país estamos en un contexto del 40% de la población que es pobre y al mismo tiempo un país sumamente extenso y variado en cuanto al clima, en cuanto al suelo, donde se siembra diferentes cosas y que debería llevar adelante ese plato de comida para las personas que no lo tienen. ¿Cómo es la situación en la Argentina en cuanto a los desechos de alimentos que estamos hablando en el día de hoy? El informe lamentablemente no discrimina por país, con lo cual no podemos tener una apreciación específica para Argentina. Sí podemos apreciar, si nos recorremos los caminos rurales principalmente, que hay mucho grano, mucho cereal desperdiciado a la vera de los caminos, sobre las banquinas. De hecho, en algunas regiones donde el cambio de uso del suelo ha sido muy grande, donde se ha perdido gran parte de lo que es el ambiente natural y solo ha quedado remitido a lo que son las banquinas. Ahí vemos una comunidad muy interesante de aves que viven, tienen su hábitat en las banquinas, en los espacios que quedan de las rutas nacionales, y se alimentan principalmente del grano caído en los caminos. Esto es una muestra nada más de por dónde va este desperdicio, ¿no? Si nosotros multiplicamos por miles de kilómetros y multiplicamos por miles de camiones, ese grano caído, ya ahí tendremos un indicador del alimento que se pierde. Por otro lado también, y lo que decías vos es muy cierto, vinculado a la extensión de nuestro país, a la concentración de las áreas productivas, a la falta de diversificación de nuestra dieta. Nuestra dieta debería ser mucho más adaptada a las variables locales, a las variables estacionarias, a la generación de mercados más próximos entre el productor y el consumidor. Algunos municipios están trabajando con estas ferias municipales muchas veces, en brindar herramientas para que haya menor tiempo de tránsito desde que los alimentos son producidos hasta que pueden ser consumidos. Esto puede generar también una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Es por esto que también es importante que principalmente en los cinturones de las ciudades más grandes se promuevan prácticas agroecológicas, prácticas de agricultura familiar, que puedan generar recursos alimenticios de buena calidad y disponibles a un tiempo apropiado y con un costo apropiado también para las personas.
Sí, Manuel, hay muchos lugares en nuestro país donde hacen ese tipo de política, ¿no? Esa soberanía alimentaria, donde tal vez hacen cursos en municipalidades, donde les dan las herramientas, donde le dan las semillas, donde les enseñan justamente cómo sembrar y después poder cosechar ese propio alimento, esa soberanía alimentaria. ¿Debería ser una política de Estado en toda la parte, en todo el país, en todas las partes de la Argentina, que se aplique una cosa así? Y sin duda eso podría contribuir. Y de hecho, bueno, hoy tenemos una Secretaría de Agricultura Familiar que promueve esto también, no solo para subsistencia, ¿no? Tengamos en cuenta que es posible justamente producir a una escala que permita una comercialización y un ingreso para las personas, obviamente que implique la generación de mano de obra y un cambio de cultura de trabajo que tiene que ver con recuperar la producción de alimentos para las comunidades in situ, ¿no? Este es un tema que necesita ser trabajado también desde lo que son las políticas de ordenamiento ambiental del territorio. Argentina es un país agroindustrial, es un país agroexportador, debemos seguir siéndolo bajo condiciones cada vez más cercanas a la sustentabilidad, considerando los temas ambientales y sociales, pero también en algunos lugares debería haber políticas de incentivos para que hubiera producción de alimentos terminados a la escala necesaria para las comunidades que viven en esos lugares. De esta forma se reducirían costos de transporte, se reducirían costos de producción, se reducirían el costo de los alimentos también, que como bien decías vos, hoy son casi inalcanzables para más del 40% de la población argentina, y se podría diversificar mucho más la dieta, teniendo un impacto positivo sobre la economía, pero también sobre el ambiente y sobre la sociedad. A veces escuchamos cuando conversamos, ya sea con vos o con otros especialistas, cosas tan lógicas que nos llama la atención de que los que tienen que hacer las leyes no lo terminen viendo. Manuel, a mí al menos me impacta escuchar este tipo de porcentajes, lo que sucede con la pobreza en el país, lo que se podría llegar a hacer. Incluso si lo pensamos fríamente, son muchos de los productores que terminan perdiendo mucho dinero. Si lo vemos solamente en lo que tal vez a ellos les podría llegar a preocupar, que sería esa producción y esa manera de recibir ese dinero a cambio, teniendo en cuenta todo lo que terminan perdiendo. Así y todo, no termina sucediendo nada. Hay muchos desechos, hay mucha gente que no termina comiendo. Son números que obviamente no solamente pasan en la Argentina, sino a nivel mundial. Y todavía, en muchos casos, no hay nada concreto de parte de las autoridades. Sí, sin duda es un tema económico. Lamentablemente, este dinero, podríamos decir que no se pierde, entre comillas, ya que lo pagamos los consumidores. Ten en cuenta que si estos 2.250 millones de toneladas de alimentos estuvieran disponibles en el mercado, por una cuestión de oferta y demanda, el precio bajaría. Entonces, en realidad, cuando nosotros compramos un kilo de verduras en la verdulería, estamos ya pagando en ese precio el porcentaje que el verdulero sabe que va a tener que tirar. Y el verdulero ya pagó cuando compró en el mercado el porcentaje que el del mercado central sabe que va a tener que tirar. Y ahí está el problema, ¿no? O sea, estamos trasladando al costo del consumidor final esta ineficiencia en el uso de los recursos naturales. Y es por eso que también justamente políticas que tendieran a minimizar el desperdicio de alimentos deberían llevar significativamente a disminuir el costo de los alimentos y a facilitar, como ustedes decían, que las personas que hoy no pueden comer en el mundo se alimenten. Y no solo esas personas, sino 7 veces esas personas que no pueden comer en el mundo puedan recibir alimentación. Claro, encima de esa estadística, ¿no? 7 veces, y estamos hablando de números realmente alarmantes. Recién decíamos 800 millones de personas que se van a dormir sin haber cubierto esas necesidades básicas de alimentos. Bueno, evidentemente las cosas están, pero no se aprovechan como tiene que ser. Sí, sin duda, y estamos en un mundo que espera tener para el 2050 10.000 millones de personas, casi 2.500 millones de personas más de las que somos hoy, y donde claramente, bueno, los que ya tenemos algunos años hemos visto que nuestras pautas alimenticias han cambiado, que nuestras pautas de consumo han cambiado, y donde cada vez más requerimos diversos tipos de alimentos diversificados, lo cual está muy bien porque han mejorado en algún sentido nuestra alimentación, en otros no, en otros hemos empezado a incorporar alimentos que no son tan buenos para la salud, pero la demanda va a ser cada vez mayor, y el planeta que tenemos es uno solo. Entonces tenemos que conjugar nuestra ética para poder, y la moral, para poder ayudar a aquellos que no pueden comer, y nuestra sabiduría para saber que si seguimos exigiendo al planeta más de lo que él nos puede dar, rápidamente vamos a tener respuestas
que de hecho ya están presentes, muchas de ellas graficadas de alguna forma a través del cambio climático. Bueno, y ahí es donde también empezamos a hablar de la responsabilidad individual, Manuel, que es clave, más allá de todo esto a nivel global que lo estamos contando, con los números, las toneladas, las producciones y la cadena hasta que llega a la mesa del consumidor. Pero después está el gasto y el desecho que hace cada uno, que no se termina fijando y a veces termina siendo enorme también en una familia. Sin duda, sin duda. Y es complejo también a veces por el sistema en el cual nos encontramos, casi todos inmersos, ¿no? Un sistema de mucha demanda de trabajo, poco tiempo para planificar, donde lamentablemente también no está incluida la perspectiva de género, muchas familias en la responsabilidad compartida de las tareas de cuidado, de alimentación, y donde todo esto recae lamentablemente sobre solo un sector de la familia. Pero básicamente la planificación a la hora de alimentarse es central. Yo recuerdo cuando empezó el proceso de aislamiento social preventivo obligatorio, aquello que pudimos, fuimos al supermercado, fuimos a la verdulería, fuimos a la carnicería y nos abastecimos para por lo menos 15 días, porque era el primer periodo que se pensaba que íbamos a tener que estar aislados, después se extendió bastante. Claro. Y esto llevó a que planificáramos, ¿no? Yo recuerdo volver a hacer la lista de los alimentos, pensar que íbamos a comer el lunes, el martes, el miércoles, cuántos kilos comprar de cada cosa, cuánto podíamos comprar sin que se nos echara a perder luego en la heladera. También. Y realmente eso tuvo un impacto positivo en la economía de las personas, creo yo también, en la alimentación. Obviamente volvimos a estar más en casa y teníamos más tiempo para dedicarnos a esto. Pero también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con recuperar la importancia de la alimentación y no pensar que, bueno, todo la vorágine en la cual vivimos justifica que simplemente tomemos el teléfono y pidamos comida hecha o bajemos los que viven en las ciudades a algún lugar donde hay comida por kilo. Esto es importante, yo sé que es complejo, pero es importante. Recuperar el valor de planificar y pensar la alimentación en las familias es también una herramienta para reducir la pérdida de alimentos. Obviamente hay que hacerlo de una manera justa, con una perspectiva de género apropiada, y donde todos tenemos que ser parte de esta solución. Desde ya, que comiencen esas políticas públicas a largo plazo, al menos para ir solucionando esos inconvenientes y esta lamentable diferencia y los desperdicios que nos terminamos encontrando en la Argentina. Manuel, te mandamos un abrazo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer, hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con Manuel Jaramillo, que es director de Fundación Vida Silvestre, para traernos más información sobre lo que es el dato del día y la cantidad de toneladas. Fíjate, 2.250 millones de toneladas de desperdicios aparecen a nivel global y mucho más también en la República Argentina, conociendo lo que él recién nos estaba contando, de lo que es esa cadena hasta llegar desde la producción de un alimento al plato de los consumidores, cómo se terminan perdiendo muchos alimentos que podrían ser destinados a otras personas que también lo están necesitando.